Bueno, y continuamos con el programa. Ahora conversaremos con la licenciada Michelle Cronenberg de un tema muy importante. Ahora le decimos bullying, hace muchos años no se le identificaba con un nombre en particular, pero realmente la agresión entre niños, y no a veces, no ahora solo en niños, también en adultos y en todo lo que tenga que ver con agresión, pero en este caso el bullying es algo que desgraciadamente, porque ese es el adjetivo que hay que ponerle, es parte de la vida diaria de muchos niños, en escuelas, en colegios, y como digo también puede trascender hasta el trabajo y en la vida social de los adultos. Pero hablemos de este tema con la licenciada. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Mauri. Hoy lamentablemente no venimos con un tema de esos inspiradores o que nos llenan de aliento, pero sí un tema que creo que es importante tomar muy en cuenta porque nos tenemos que estar alerta. Las cifras son preocupantes. En lo que vamos de los últimos 5 y 6 años, según las estadísticas, 21 personas han tomado la decisión de quitarse la vida debido a lo que es la agresión o el matonismo, o como se conoce popularmente como bullying. Realmente esto es una situación que debe ser muy atendida y debemos preocuparnos. Pasa todos los días y en todos los espacios, no tiene una clase social, a cualquiera le puede pasar y le puede estar pasando a su hijo o a su hija. Hoy justamente vamos a dar esas señales para poder identificar cuándo yo puedo creer que mi hijo o mi hija está siendo víctima de bullying. Las instituciones deberían estar preparadas para poder atender estos casos. Lo que sucede es que la mayoría de ellos no le toman la importancia necesaria o esperan que pase mucho tiempo para tomar medidas. Y realmente esto es un acto que debe atenderse en el momento que está sucediendo. Yo me imagino, como lo mencionaba yo en el inicio de la entrevista, Michelle, eso es algo que se vive todos los días, o sea, se ha vivido a través de la humanidad. O sea, no es que es una moda de este momento, simplemente es que ahora le pusieron un título. Le pusieron un título, pero sí hay una diferencia, Maureen. Es que una cosa son las bromas, la vaciladera, lo que comúnmente... me refiero a la agresión. Exactamente. O sea, siempre ha habido a través de la historia, la convivencia del ser humano, agresión entre los niños. Tal vez decían, ay, es que me pegó o es muy peleón, punto. Y se resolvían de mil y otras maneras. Ahora, bueno, ya se identificó, tiene un título. Y obviamente hay muchas herramientas cómo abordar ese tipo de conducta. Exactamente, porque es una conducta que la consecuencia se va a ver en muchísimos casos a largo plazo. Tenemos en el consultorio personas que llegan con 30, 40 años con grandes secuelas por todas las agresiones que vivieron cuando estaban en la escuela o cuando estaban en el colegio. Hay diferentes tipos de bullying y yo creo que es importante identificarlos. Sí. Tenemos el bullying físico, que es aquel en donde vemos a nuestro hijo o nuestra hija que viene con marcas, golpes, pellizcos, empujones y se le nota físicamente que está siendo maltratado, una zancadilla, le escupen, por ejemplo, le tiran agua, cuando el físico se está viendo afectado. Después tenemos el psicológico, que ya no es la broma común o el choteo, que es muy común dentro de los ticos, o el sobrenombre que tal vez le pueden poner al otro, sino ya es una agresión directa, ya amenazas, burlas en donde hay una denigración del ser humano, donde ese niño o esa niña se está viendo afectado debido a algún aspecto físico en algunos casos, o alguna característica de su motora, por ejemplo, que no corre tan rápido, y ya es una cuestión que se ensañan contra ese pequeñito, esa pequeñita o ese adolescente. Y después tenemos también lo que es el bullying sexual, que ya es una transgresión muchísimo más específica dirigida a lo que es la parte sexual, por ejemplo, nalgadas, o referentes a las partes íntimas, y uno diría, pero ¿cómo puede ser posible que eso esté pasando dentro de las escuelas? Está sucediendo, muchas niñas o muchos niños se ven obligados a tener relaciones sexuales con otros debido a la amenaza, a la extorsión y todo lo que tiene que ver con el matonismo. Y luego tenemos el otro que también es muy común y se está dando muchísimo, y es el cibernético, que ese es muy peligroso también, porque sin querer muchas veces una niña, un niño o un adolescente manda una fotografía a otro y este otro, con hacerle una gracia, la modifica con estos programas que hay ahora y los muestran desnudos, o ya se
se da una conducta repetitiva mostrando fotografías o burlándose a través de las redes sociales, por ejemplo. Hay un programa que se está usando ahorita mucho en lo que son los colegios, los adolescentes, que no se tienen que identificar, pero se hacen burlas unos entre otros. Simplemente se ponen un nombre, un sobrenombre, y entonces están dentro de las mismas escuelas a través de un chat, y ahí es donde hacen burlas o hacen comentarios grotescos. Realmente la agresión es agresión como tal y no podemos minimizarla. Yo creo que es importante identificarla. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí es donde viene la clave. No podemos estar siempre demasiado atentos a la parte de la sobreprotección, porque también no es parte de vivir en sociedad, tener que enfrentar, lidiar defendernos, saber defendernos. Exactamente. Pero ya cuando nosotros vemos que un niño, una niña, un adolescente empieza a tener cambios de estado de ánimo, lo vemos llorando, que ya realmente le produce pánico ir al colegio o ir a la escuela, que lo evita completamente, que empieza a tener comentarios negativos hacia sí mismo. Por ejemplo, yo no sirvo para nada, no es que todo el mundo piensa que yo soy un idiota, o piensa que esto, piensa que lo otro. En ese momento yo debo prestar atención. O también, si identifico que mi hijo o mi hija está siendo agresivo con su hermanito, o con su hermanita, o con algún otro miembro de la familia, porque muchas veces los niños lo que hacen, o los adolescentes, cuando están siendo víctimas de agresión, es que repiten lo que les están haciendo a ellos, a los demás. Entonces, en ese caso es muy importante buscar la ayuda de un especialista inmediatamente. Muchos de los casos de bullying, y no quiero ser alarmista, pero sí llamar la atención, terminan en un suicidio. Y es porque ya la persona se ve completamente ahogada, ya no puede más. Las personas se están vemos adolescentes que dejan el colegio, que niños que ya no quieren ir a la escuela, que inclusive se enferman, empiezan a tener vómitos, empiezan a tener dolores de cabeza, síntomas físicos reales, y vienen a raíz de todo este matonismo y toda esta exposición que se está dando, y que lamentablemente no hay un protocolo a seguir, ni hay reglas establecidas o consecuencias establecidas para poder realmente atender esta situación. Que esa última acotación, licenciada, es importante, realmente, de que se tome a nivel, si es necesario, para empezar, de institución, y luego ya a nivel de un ministerio y de muchas otras entidades gubernamentales que deben de tener en cuenta esto. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto, Maure. Y a usted también muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que hay un sitio web, claro que sí. La licenciada comparte toda esta información con usted en esa página de internet que aparece ahí en pantalla. Además, que recuerden, está la Clínica Cronenberg. 2283-0278 es el número de la clínica para que puedan solicitar esa cita o hacer su consulta. Por ahora, nos vamos a continuar con el programa. Depresión, ansiedad, psicóloga Michelle Cronenberg. Haga su cita al 2283-0278.